Bienvenidos. Es un placer que nos acompañen una vez más. Espero que se sientan cómodos y listos para adentrarnos juntos en los rincones ocultos de nuestra realidad. Comencemos. La historia que están a punto de escuchar nos sumerge en una experiencia sensorial que va más allá de lo ordinario, donde un simple sabor se convierte en un eco de futuros que nunca fueron. Prepárense para cuestionar la realidad de sus propias percepciones. Esto es el sabor del futuro perdido. Siempre he tenido un paladar bastante común. Nada exótico, nada que me hiciera destacar. Disfrutaba de la comida, claro, pero nunca fui de esos que detectan notas de cardamomo o matices de roble en un vino. Por eso, cuando empezó, lo ignoré. Lo atribuí a la imaginación, a un recuerdo fugaz, a cualquier cosa menos a lo que realmente era. Comenzó con un sabor muy específico. No era algo que hubiera comido recientemente. Era el sabor de un tipo de chocolate muy particular, uno que solo había probado una vez, hace años, en un viaje a Bélgica. Un chocolate negro, con un toque de sal marina y un ligero regusto a naranja. Era inconfundible. La primera vez estaba en mi oficina revisando correos. De repente, ahí estaba, en mi boca, tan vívido como si acabara de morder una onza. Duró apenas unos segundos y luego se desvaneció. Me froté la lengua contra el paladar, confundido. Habría soñado despierto. La segunda vez estaba en el supermercado, empujando el carrito. De nuevo, el mismo sabor. Esta vez, me detuve en seco, miré a mi alrededor buscando alguna fuente, algún aroma que lo justificara. Nada. Era como si el sabor brotara de la nada, de mi propia boca. Empecé a sentir una punzada de inquietud. Los episodios se hicieron más frecuentes. El sabor del chocolate belga, siempre el mismo. Y lo más extraño, siempre aparecía justo antes de que algo inesperado, y a menudo agradable, ocurriera. Una vez, lo sentí, y minutos después, recibí una llamada de un viejo amigo al que no veía en años, invitándome a cenar. Otra vez, apareció el sabor, y al llegar a casa, encontré un paquete inesperado con un libro que había deseado desde hacía mucho tiempo. Eran pequeñas coincidencias, pero la recurrencia del sabor y su sincronía con estos eventos empezaron a ser innegables. Empecé a prestar atención. Me volví casi obsesivo. Cuando el sabor aparecía, me detenía, aguzaba los sentidos, esperando. Y casi siempre, algo bueno sucedía. No era nada grandioso, no. Nunca fue un premio de lotería o un ascenso repentino. Eran esos pequeños momentos de alegría, de conexión, de serendipia, que hacen la vida más dulce. El sabor se convirtió en mi presagio personal de la felicidad inminente. Pero entonces, el sabor cambió. Un día, en lugar del chocolate belga, sentí el sabor de un café. No cualquier café. Era el café de una pequeña cafetería en Roma, con un toque de avellana y una espuma perfecta, que había probado en unas vacaciones inolvidables. Era un sabor que me transportaba a la calidez de esa mañana, a la risa de mi pareja, a la promesa de un día perfecto. Lo sentí, y una oleada de nostalgia y anticipación me invadió. Pensé, algo maravilloso va a pasar. Esa tarde, mi pareja me llamó. Había planeado una sorpresa. Un viaje de fin de semana a la costa, a ese pequeño pueblo que tanto nos gustaba. La alegría me desbordó. El sabor del café romano se intensificó, como si la promesa de ese futuro se estuviera materializando en mi paladar. Pero al día siguiente, una emergencia familiar inesperada nos obligó a cancelar el viaje. La cancelación fue abrupta, sin posibilidad de reprogramar. Y con la noticia, el sabor del café se desvaneció por completo. No se fue gradualmente. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Fue entonces cuando lo entendí. El sabor no era un presagio de lo que iba a pasar en mi realidad. Era un eco de lo que podría haber pasado. Un fragmento de un futuro que, en otra línea temporal, se había materializado, pero que en la mía se había perdido.
El sabor era la huella de una posibilidad, una promesa que mi realidad no pudo cumplir. La revelación fue desoladora. El chocolate belga, el café romano, cada sabor que había experimentado era la prueba de un pequeño momento de felicidad que había existido en otro lugar, en otra versión de mi vida, pero que aquí, en mi propia existencia, se había esfumado. Empecé a sentir una profunda melancolía cada vez que aparecía un nuevo sabor. Era como un fantasma, una caricia de lo que nunca sería. Intenté luchar contra ello. Cuando sentía un sabor agradable, me esforzaba por hacer que el evento asociado ocurriera. Si sentía el sabor de un plato específico de un restaurante, intentaba ir a ese restaurante. Si era el sabor de una bebida que compartía con un amigo, lo llamaba para proponerle un encuentro. Pero era inútil. Siempre había un obstáculo, una cancelación, una circunstancia que impedía que ese futuro se materializara. Era como si mi realidad tuviera una voluntad propia, negándose a alinearse con esos ecos. La última vez que lo sentí fue hace apenas unos días. Era el sabor de la lluvia en el asfalto caliente, mezclado con el dulzor de las flores de jazmín, un sabor que nunca había experimentado antes, pero que evocaba una paz profunda, una sensación de hogar y de plenitud. Duró más que cualquier otro sabor, una eternidad de segundos. Y durante ese tiempo, sentí una calma absoluta, una felicidad que nunca había conocido. Luego, se desvaneció, y con él, la sensación de paz. Desde entonces, no he vuelto a sentir ningún sabor. El silencio en mi paladar es ahora tan absoluto como el silencio que mi vecino sentía en su apartamento. Es una ausencia. Una ausencia que me dice que, quizás, ya no hay más futuros perdidos para mí. O quizás, simplemente, mi realidad ha decidido que ya no quiere mostrarme lo que podría haber sido. Y me ha dejado aquí, con el eco de una felicidad que nunca fue mía, y la inquietante certeza de que, en algún lugar, en algún otro universo, yo estoy viviendo esas vidas, saboreando esos momentos. Y me pregunto si, en esas otras realidades, también hay un yo que siente el sabor de lo que perdió. La historia que están a punto de escuchar nos lleva a un encuentro íntimo con una anomalía que desafía el tiempo, donde la imagen más familiar se convierte en un recordatorio constante de una realidad que se desvanece. Prepárense para mirar más allá de lo que creen conocer. Esto es el reflejo que no envejece. Siempre he sido de esas personas que no se obsesionan con el paso del tiempo. Las arrugas, las canas, las pequeñas marcas que la vida deja en el rostro, las aceptaba como parte natural del camino. De hecho, a mis 40 y tantos, me sentía cómodo con mi imagen. No era vanidad, sino una simple aceptación. Todo comenzó con el espejo del pasillo. No era un espejo cualquiera, era una pieza antigua, de marco de madera tallada y cristal ligeramente empañado por los años, que había heredado de mi abuela. Lo había colgado allí por su valor sentimental, sin prestarle demasiada atención a mi reflejo al pasar. La primera vez que noté algo fue una mañana, mientras me anudaba la corbata. Había descubierto una nueva línea de expresión junto a mi ojo, una de esas que aparecen de la noche a la mañana y te recuerdan que el tiempo no perdona. Me miré en el espejo del pasillo y la vi, pero al día siguiente, o quizás 2 días después, volví a mirarme y la arruga no estaba. Me acerqué, fruncí el ceño, busqué con el dedo. Nada. La piel estaba lisa, como si esa marca nunca hubiera existido. Lo atribuí a la luz, a mi imaginación, a que no había dormido bien. Pero la sensación de que algo no encajaba se quedó. Empecé a observarme con más detenimiento en ese espejo, y la discrepancia se hizo más evidente. Mis canas, que en el espejo del baño se multiplicaban con una velocidad alarmante. En el espejo del pasillo parecían estancadas. Mi piel,
que en el resto de los reflejos mostraba la fatiga de las noches en vela, allí se veía con una frescura que ya no me pertenecía. Era sutil al principio. Una ligera diferencia en la textura, un brillo en los ojos que recordaba a un yo de hace 10 años. La inquietud se transformó en una obsesión silenciosa. Me miraba en el espejo del pasillo varias veces al día. Comparaba mi reflejo con el del baño, con el de la ventana, incluso con las fotos antiguas de mi teléfono. En todas partes, el tiempo avanzaba. Solo en ese espejo, mi reflejo se mantenía en una especie de burbuja temporal. Era yo, sin duda, pero un yo que se negaba a envejecer. Un yo que parecía estar congelado en un punto de mi vida donde las preocupaciones eran menores y la juventud aún se aferraba a mi rostro. Intenté entenderlo. ¿Era el cristal? ¿Algún truco óptico de la antigüedad? Lo limpié a fondo. Lo moví de lugar, aunque solo unos centímetros, por el peso. Nada. El reflejo seguía siendo el mismo. Un yo inmutable, mientras el yo real, el que respiraba y sentía, seguía su curso inexorable hacia la vejez. La situación se volvió más perturbadora cuando la diferencia ya no fue solo de edad. Empecé a notar que la expresión de mi reflejo era diferente. Mientras yo podía sentir la frustración, el cansancio o la preocupación en mi rostro, el reflejo mantenía una calma serena, casi melancólica. Sus ojos, aunque eran los míos, parecían mirar con una distancia, con una sabiduría que yo no poseía. Era como si me observara, no con juicio, sino con una especie de lástima silenciosa. Una noche, después de una discusión difícil, me miré en el espejo. Mi rostro estaba tenso, mis ojos inyectados en sangre por el estrés. Pero el reflejo tenía una expresión de paz. Una paz que me resultaba ajena, casi cruel en su contraste con mi propia angustia. Sentí un escalofrío. No era solo un reflejo que no envejecía. Era un reflejo que parecía vivir una vida diferente, una vida donde esa discusión, esa angustia, nunca habían ocurrido. La idea de que ese espejo fuera un portal, no a otro lugar, sino a otra versión de mí mismo, se arraigó en mi mente. Una versión que había tomado decisiones diferentes, que había evitado los caminos que me llevaron a mis propias marcas de envejecimiento. Era una ventana a un ¿qué pasaría si? Un recordatorio constante de una vida paralela donde quizás yo era más feliz, o al menos, menos marcado por el tiempo. Me volví reacio a mirarme en otros espejos. No quería ver mi propia decadencia, no cuando tenía esa imagen perfecta de mí mismo en el pasillo. Me aferré a ese reflejo como a un ancla, una prueba de que, en algún lugar, una parte de mí seguía siendo joven e inmaculada, pero al mismo tiempo me aterrorizaba. ¿Qué pasaría si un día el reflejo cambiara? Si de repente mostrara mi verdadera edad, o peor aún, una versión aún más envejecida de mí mismo. ¿Significaría eso que esa otra realidad, esa otra versión de mí, había dejado de existir? La última vez que lo miré fue esta mañana. Me había levantado con una nueva cana en la sien, más prominente que las anteriores. Me acerqué al espejo del pasillo con el corazón en un puño, y allí estaba, mi reflejo, joven, sereno, con ese brillo en los ojos que ya no reconozco en los míos. Y por un instante, juraría que vi una sonrisa apenas perceptible en sus labios. Una sonrisa que no era de alegría, sino de una comprensión profunda. Como si supiera algo que yo nunca sabría. Ahora, el espejo sigue allí, en el pasillo. Y yo sigo envejeciendo, día a día, arruga a arruga, cana a cana. Pero cada vez que paso por delante, sé que hay una versión de mí mismo, inmutable, que me observa desde el otro lado del cristal. Una versión que no envejece, que no sufre el paso del tiempo. Y me pregunto si, en su realidad perfecta, ese otro yo también tiene un espejo. Y si en él, ve mi reflejo, envejecido y marcado, como un eco de la vida que él no eligió.
La historia que están a punto de escuchar es un viaje al corazón del miedo más íntimo, ese que no necesita monstruos ni gritos, sino la sutil invasión de una presencia que se alimenta de la quietud. Prepárense para sentir cómo el silencio, ese refugio tan anhelado, puede convertirse en la más aterradora de las jaulas. Esto es, la sombra que habita el silencio. Siempre he sido una persona que valora la quietud. No hablo de la ausencia de ruido. No, hablo de ese silencio profundo, ese que te envuelve cuando el mundo exterior se apaga y solo queda el murmullo de tu propia existencia. Mi apartamento, en el tercer piso de un edificio antiguo en el centro, era mi santuario. Las paredes gruesas, las ventanas que daban a un patio interior, todo contribuía a crear esa burbuja de paz que tanto anhelaba después de un día de caos. Era mi refugio, un lugar donde el silencio era un amigo, un confidente. Pero eso cambió. Comenzó de forma sutil, casi imperceptible, como una nota desafinada en una sinfonía perfecta. Al principio era solo una sensación. Cerraba los ojos en la cama, esperando esa familiar quietud, y en su lugar sentía una especie de peso. No era el peso de la fatiga, ni el de la preocupación. Era algo más denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso, absorbiendo cualquier vibración. Lo atribuí al cansancio, a la imaginación. Una mente agotada, pensaba, juega malas pasadas. Luego, vinieron los sonidos. O, mejor dicho, la ausencia de sonidos que deberían estar ahí. El crujido ocasional de las tuberías viejas, el leve murmullo del tráfico lejano que se filtraba incluso a través de mis ventanas insonorizadas, el suave tic-tac del reloj de pared en el salón. Todos desaparecieron, no de golpe, sino de forma intermitente. Había momentos en los que el silencio era tan absoluto, tan perfecto, que resultaba antinatural. Era un silencio que no se sentía vacío, sino lleno de algo. Recuerdo una noche en particular. Estaba leyendo en el sofá, con la única luz de mi lámpara de pie. Dejé el libro a un lado, cerré los ojos por un momento, y fue entonces. El silencio se hizo total. No había ni un solo sonido, ni el de mi propia respiración, que parecía ahogarse en esa quietud. Abrí los ojos, y por un instante, en el rincón más oscuro de la habitación, justo donde la sombra de la estantería se unía con la pared, juraría que la oscuridad era más oscura. Como un agujero, una mancha que absorbía la poca luz que llegaba. Parpadeé y se fue. O eso creí. La sensación de ser observado se volvió constante en esos momentos de silencio absoluto. Era como si esa quietud no fuera un estado, sino una presencia. Una entidad que se manifestaba cuando el mundo se callaba. Empecé a evitar el silencio. Mantenía la televisión encendida a un volumen bajo, incluso cuando no la estaba viendo. Ponía música suave, podcasts, cualquier cosa que llenara el espacio con ruido. La idea de que el silencio pudiera ser un portal, una invitación para algo se había arraigado en mi mente. Mis noches se volvieron una tortura. El sueño, que antes era un escape, se convirtió en un campo de batalla. Me despertaba en medio de la noche, con el corazón latiendo desbocado, no por una pesadilla, sino por el silencio. El silencio de la habitación era tan denso que sentía que me asfixiaba. Me levantaba, encendía la radio, cualquier cosa para romperlo. A veces, mientras la música empezaba a sonar, sentía un frío repentino en la nuca, como si algo se retirara ya a regañadientes, disolviéndose de nuevo en las sombras. Intenté hablar de ello, de forma indirecta, claro. Mencioné a un amigo que mi apartamento se había vuelto demasiado silencioso, que a veces sentía una presencia extraña en la quietud. Él se rió. Sugirió que necesitaba unas vacaciones o quizás un gato. No me entendió. ¿Cómo explicar que el silencio, ese concepto tan abstracto, se había convertido en mi mayor tormento? La cosa, o lo que fuera, empezó a adaptarse. Antes, solo se manifestaba en el silencio absoluto. Ahora,
incluso con un leve murmullo de fondo. Podía sentir su peso. La oscuridad en los rincones parecía más profunda, más viva. Una tarde, mientras el lavavajillas zumbaba en la cocina, me senté en el salón. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, pero en la esquina opuesta, la sombra era tan densa que parecía tener volumen. No era una sombra normal. Era una ausencia de luz que atraía la mirada, que prometía algo. Y en esa sombra, por un instante vi una forma, no una figura definida, no. Era más bien una distorsión del aire, una silueta que no reflejaba la luz, sino que la absorbía. Era como si el espacio mismo se hubiera plegado sobre sí mismo. El miedo ya no era una punzada ocasional, sino una corriente subterránea constante. Me volví obsesivo con el ruido. Compré un purificador de aire para tener un zumbido constante. Dejé el ventilador encendido incluso en invierno. Mis vecinos, supongo, debieron pensar que me había vuelto loco, con la música sonando a horas intempestivas o el televisor encendido toda la noche. Pero no podía parar. No podía permitir que el silencio se apoderara de mi espacio, de mi mente. La cumbre de todo llegó hace unas semanas. Había tenido un día agotador y, por un descuido, me quedé dormido en el sofá con todo apagado. Me despertó un frío intenso, un frío que calaba los huesos, a pesar de que la ventana estaba cerrada. Y el silencio. Ese silencio opresivo, denso, que ya conocía tan bien. Abrí los ojos, y allí estaba. No en la esquina, no en la periferia. Estaba en el centro de la habitación. No era una figura. No tenía ojos, ni boca, ni forma humana. Era una mancha de oscuridad, más oscura que cualquier sombra natural, que parecía flotar a unos centímetros del suelo. No se movía, pero sentía su presencia. Sentía que me observaba, que me evaluaba. Y lo más aterrador de todo, sentía que no solo estaba en el silencio, sino que era el silencio, que se había materializado a partir de la ausencia de sonido y que se alimentaba de ella. Me levanté de un salto, tropezando con la mesita. El ruido del golpe, el sonido de mi respiración agitada, el latido frenético de mi corazón, todo pareció disipar esa mancha. Se contrajo, se desvaneció, volviendo a ser solo una sombra normal en el rincón. Pero la sensación de su existencia, de su espera, se quedó. Ahora, vivo en un estado de alerta constante. Mi apartamento, que antes era mi refugio, se ha convertido en una jaula de ruido. No puedo permitirme un solo momento de silencio absoluto. Sé que está ahí, esperando el momento en que baje la guardia, en que el último sonido se apague. Porque cuando el silencio se hace total, la sombra que habita en él se manifiesta. Y no sé qué pasará el día que no pueda hacer más ruido. No sé qué pasará cuando el silencio finalmente me consuma. Y así, cerramos este volumen de El silencio susurra. Hemos explorado la fragilidad de la identidad a través de los ecos de un otro yo. Nos hemos sumergido en una biblioteca de recuerdos ajenos y hemos transitado por caminos que se desdibujan en la propia realidad. La verdad es que, a veces, lo más inquietante no está en lo que vemos, sino en lo que se esconde justo debajo de la superficie de lo familiar. Si estas historias han resonado con ustedes, si les han hecho cuestionar lo que dan por sentado, les invito a suscribirse a mi canal, dejar un me gusta y compartir sus propias reflexiones en los comentarios. Su apoyo me ayuda a seguir explorando estos rincones inexplicables. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima inmersión en lo desconocido. El silencio susurra.